Hoy les traigo una historia que dicen que el silencio es paz, pero a veces es solo el sonido de lo que ya no está. Hay personas que no se van del todo, se quedan en las pausas, en las frases que ya no terminamos, se convierten en un eco que nos persigue mucho después de que se hayan ido. Santiago juró que había superado a Lucía, ¿de verdad lo creía? Pasaron los años, los lugares cambiaron, las rutinas se impusieron y el tiempo, con su paciencia infinita, lo cubrió todo con una capa de polvo. Creemos que el tiempo cura, pero hay heridas que no cicatrizan, solo aprenden a disimular, se esconden bajo la piel, esperando el momento adecuado para recordarnos que siguen ahí, palpitando. Santiago vivía solo, en un pequeño departamento donde el eco le respondía cuando hablaba. Era un lugar funcional, ordenado, pero sin alma. Cada rincón le recordaba algo, un fragmento de una vida que ya no era suya, una taza de café olvidada en el fondo de un armario, el recuerdo vago de una risa flotando en el aire de la tarde, el fantasma de un perfume que a veces creía percibir al abrir una ventana. Todo parecía normal, una vida tranquila, casi monótona, hasta que una noche, mientras intentaba dormir, en ese umbral, entre la vigilia y el sueño, escuchó una voz que no había vuelto a oír en años, clara como el cristal, susurrándole al oído: ¿ya lograste olvidarme o solo aprendiste a fingirlo? Se incorporó de golpe, con el corazón martillándole en el pecho. El sudor frío le recorría la espalda. Miró a su alrededor. La habitación estaba vacía, sumida en la penumbra. Solo el zumbido del refrigerador rompía el silencio. Fue un sueño, se dijo, tratando de calmarse. Solo un mal sueño, pero la sensación de realidad había sido demasiado intensa. Los días siguientes, la voz regresó, no siempre en la noche. A veces, al despertar, como si fuera la primera palabra del día. Otras veces se colaba entre las canciones viejas que aún guardaba en su teléfono, esas que nunca se atrevió a borrar. La voz de Lucía, burlona, triste, acusadora. Santiago empezó a sentir que perdía la razón. Evitaba los lugares silenciosos, mantenía la televisión encendida todo el día solo para llenar el vacío con ruido. Comenzó a evitar los espejos, le aterraba lo que podría ver. Sentía que algo lo observaba desde el otro lado del cristal, como si su propio pasado tuviera ojos. Un día, mientras se lavaba las manos, levantó la vista casi por inercia. Su reflejo le sonrió, pero era una mueca torcida, una sonrisa que no le pertenecía. Era una sonrisa llena de dolor y reproche. Y entonces, en ese instante de terror lúcido, lo entendió. No estaba siendo atormentado por ella, por el fantasma de Lucía. Estaba siendo atormentado por la versión de sí mismo que la dejó ir. El Santiago que no supo amar, el que fue cobarde, el que prefirió el silencio al conflicto. Este relato explora la condena de la autoconciencia. La idea de que la verdadera pérdida no es la del otro, sino la de ese yo que murió cuando lo dejamos ir. No hay redención en simplemente aceptar el final. A veces, solo queda una comprensión fría y brutal. Lo que no se dice a tiempo se queda resonando para siempre en los pasillos de nuestra mente. El verdadero fantasma es el arrepentimiento, la persona que pudimos ser y no fuimos. Una noche, agotado de luchar, Santiago se recostó en la cama y esperó. La voz llegó, pero esta vez ya no sonaba triste ni acusadora. Era una voz cansada, casi etérea. «Ya no te culpo, Santiago», dijo suavemente. «Ya ni siquiera existo. Solo soy el ruido de lo que fuiste». Y después de eso, nada. El eco desapareció. El silencio absoluto lo envolvió como un manto pesado. Pero por primera vez en mucho tiempo, Santiago entendió que ese silencio no era paz, era vacío. La ausencia total de sonido, la prueba irrefutable de que ya no quedaba nada. A veces, el amor no muere con un adiós. Muere en los años que vienen después, cuando nadie pregunta, cuando ya ni tú mismo recuerdas
cómo se sentía ser amado, cómo se sentía amar. Y ahí, en ese silencio final, descubres con horror que el olvido también habla. Y su voz es la más aterradora de todas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia resonó contigo, suscríbete a Relatos del Abismo. Dale like, comparte. Hasta la próxima.